pueden seguir presentándose colocando por favor su organización. Mi nombre es Micaela Cortés, yo soy directora del Programa de Objetivos de Desarrollo Sostenible en Perú Sostenible, que es una red de empresas que promueve el desarrollo sostenible del país, y los acompañaré como moderadora de este webinar, conociendo la participación del... Creo que me mutearon, por favor, el host, cuidado. Le pediría a Javier Durán, ahí está, si puede poner mute, muchísimas gracias, y que todos por favor mantengamos los micrófonos apagados. Gracias. Siguiente diapositiva, por favor. A ver si me ayudan con la siguiente, por favor. De todas maneras, les voy comentando que el objetivo de este webinar es mostrar la participación del sector privado y financiero en la Conferencia de las Partes, la COP26, realizada el pasado octubre y noviembre del 2021. Y asimismo, motivar la generación de alianzas estratégicas de nuestro sector con miras a fortalecer nuestro posicionamiento a nivel global mediante la participación en la siguiente COP27. Siguiente diapositiva, por favor. Van a poder ver en la pantalla el programa que hemos preparado para ustedes el día de hoy. Tenemos la participación de nuestra junta directiva, del Ministerio del Ambiente, y un panel de experiencias muy interesante a cargo de 2 empresas y un gremio empresarial. Siguiente diapositiva. En primer lugar, y con mucho gusto, le queremos dar el pase a Leslie Zamora, de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, para que en nombre de la Junta Directiva del Grupo Impulsor Permanente del Sector Privado y Financiero, brinde sus palabras de bienvenida. Adelante, Leslie. Gracias por acompañarnos hoy. Gracias, Micaela. Muy buenas tardes a todos. Gracias nuevamente a todos por unirse en este primer evento del año. A nombre del Grupo Impulsor Permanente del Sector Privado y Financiero para la implementación de nuestro desafío climático o NDC, agradecemos la participación a este webinar y esperamos que todas las empresas podamos identificar nuestro rol clave para el cumplimiento del objetivo peruano. Es muy estratégico nuestra participación en esta conferencia de las partes, como bien lo mencionaba Micaela, para el posicionamiento global, ¿no? Como grupo. Además, es una gran oportunidad para todos poder mostrar los avances que hemos venido haciendo en materia de acción climática a la fecha y lo que tenemos planeado a futuro. Esperamos que este webinar pueda servir para que más empresas se sumen a la acción climática empresarial y así poder repotenciar nuestros esfuerzos en la participación en la COP27 a realizarse en Egipto. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Leslie. Y ahora le damos la palabra a Rosa Morales Arabia. Ella es directora general de la Dirección General de Cambio Climático y de Certificación del Ministerio del Ambiente, quien fue parte de la delegación peruana en la COP26. Rosa, por favor, prende tu cámara, tu micrófono, y encantados de tenerte el día de hoy. Gracias. Gracias, Micaela, gracias al grupo por el evento y por invitarnos. Entonces vamos a compartir con ustedes algunos datos, algunas impresiones, algunos mensajes que pensamos que pueden servirles para que ustedes vayan viendo por dónde pueden ir, ¿no? En relación a la conferencia de las partes. Adelante, Vanessa. Dale. Entonces, lo que queremos es, primero, dar un poco el contexto de qué cosa es la conferencia y especialmente el instrumento que está con nosotros para quedarse, a diferencia del protocolo de Kioto, por ejemplo, que tuvo un periodo específico de trabajo, ¿no? El Acuerdo de París tiene este espíritu de ser un proceso cíclico, ¿no? Un proceso cíclico
por el cual los países van informando cuál es su aporte a las metas globales y esto se va repitiendo cada 5 años. Entonces, como sabemos, y es el objetivo más conocido del acuerdo, el gran objetivo es mantener el incremento de la temperatura, ¿no? Darme Por una debajo, consulta, ¿cuáles son las actividades de por rescate que se debajo han realizado? a los dos. Quizás pueden mutear a Sí, disculpa, ¿podemos Jimmy. pedir Ya, a ya todos que está. apaguen los micrófonos? Gracias. Entonces, lo que se quiere es mantener por debajo de 2 grados el aumento de la temperatura, pero manteniendo también la visión del 1.5, porque como sabemos, los impactos de una situación de 2 grados son muchísimo mayores que los impactos de 1.5. Hay un reporte especial del IPCC que versa sobre esto. Otro objetivo que a veces no está tan resaltado es el que se quiere aumentar la capacidad de adaptación, ¿no?, ante los efectos adversos del cambio climático, y de hecho ese ha sido uno de los temas que se trató en esta última conferencia en Glasgow, que tiene que ver con la meta global de adaptación. Y finalmente hay un tema relacionado a las corrientes financieras, y allí, como todos sabemos, la movilización que realiza el sector privado de recursos monetarios, recursos financieros, es muy importante para este objetivo, que tiene que ver con tener corrientes o flujos financieros a niveles compatibles con una situación que después sea de desarrollo resiliente y con bajas emisiones. Específicamente, en el Acuerdo de París, en el artículo 6, se menciona todo este tema relacionado a los enfoques de mercado, ¿no?, y también en cómo aumentar la participación de los sectores público y privado en la aplicación de la CNS. Siguiente. Recuerden, además, que este es un proceso, el proceso de las conferencias o la reunión, si se quiere, la reunión de las partes es un proceso político en donde los estados están representados. Sin embargo, hay un espíritu de traer al resto de actores de la sociedad, entre ellos el sector privado, por supuesto, para que participen de las soluciones. De hecho, yo puedo afirmar que uno de los legados de la Conferencia de las Partes que realizamos en el Perú era precisamente esto, ¿no?, que se dio un espacio más grande para que los actores no estatales puedan estar, y eso en su momento se llamó el Lima Paris Action Agenda, y en parte gracias a esa discusión es que no en el acuerdo mismo, sino en la decisión que acompaña el acuerdo, ¿no?, hay toda una parte preambular en la que se menciona precisamente a estos actores que no son parte, ¿no?, incluidos la sociedad civil, el sector privado, etcétera, instituciones financieras, ciudades, etcétera, y se les insta a contribuir con movilizar la acción climática, ¿no? Y también, por otro lado, se invita a que se acrecienten los esfuerzos, etcétera, para realizar estas acciones, tanto para la mitigación de los gases como para la adaptación frente a los impactos. Y de hecho, se creó en ese momento esta plataforma que se llamó, porque se planteó desde Lima, una plataforma que se llama la plataforma Nazca, que es la zona de los actores no estatales para la acción climática, que después veremos unos datitos. Siguiente. Entonces, una primera gran idea es cómo los que se denominan los actores distintos al Estado tienen una participación en todo este proceso, y eso está vinculado principalmente a la acción, ¿no? A lo largo de la historia de la convención, ustedes verán, aquí están citadas varias decisiones, ¿no? Están desde el 2019, la Agenda de Acción Lima-París que les decía, la propia decisión de Glasgow, etc. Cómo se va
llamando al sector privado a tomar acciones, ¿no? Entonces se habla de la adaptación, se habla también de la vulnerabilidad, los planes climáticos en general, las acciones de mitigación para lograr el 1.5, una perspectiva también de largo plazo, y nuevamente aquí, por ejemplo, al final está esta mención directa al sector privado de las instituciones financieras. Entonces, el mensaje aquí es, a pesar de que son los estados los que toman las decisiones, formalmente hablando, la agenda que acompaña todas estas decisiones de política global, vamos a decir, en el marco multilateral, son fundamentales para que lo primero se convierta en realidad, ¿no? Siguiente. Siguiente. Entonces, en términos generales, las decisiones más importantes que se tomaron en esta última COP tienen que ver con una cuestión, en primer lugar, muy relacionada al programa de trabajo del propio Acuerdo de París, que tiene muchísimas secciones, ¿no? Están allí todos los puntos que el Acuerdo de París manda a los países, entonces se ha logrado tener un programa de trabajo que se está trabajando desde que el acuerdo se aprobó, o sea, ya hace varios años. Se discutió también esta meta global de adaptación, ¿no? que se verá finalmente en esta COP que viene, y se tendrán resultados allí, porque recordemos que las métricas para los temas de adaptación son un poco más complejas que las de mitigación, ¿no? En mitigación nos fijamos en cuántas reducciones hay, las medimos en toneladas de CO2 equivalente y ya saben, mientras que en la adaptación tenemos que hablar de agricultura, agua, pesca, etcétera, y las métricas ahí son un poco más complejas. Y luego está el tema del financiamiento climático, y es que, bueno, hay una discusión muy política respecto a la meta que se tenía que alcanzar hasta el 2020, que eran los 100 millones de dólares, y se va a continuar evaluando el cumplimiento de esta meta, que los países desarrollados han dicho que van a cumplir recién en el 2023. Y aquí me quiero detener un instante para comentarles que la estrategia de los países desarrollados dicen, ok, es nuestro compromiso darle recursos a los países en desarrollo para que puedan cumplir con sus acciones de adaptación y mitigación. Sin embargo, aun cuando se junten todos los recursos públicos que los países desarrollados pueden dar, no se llega a cantidades, a montos relevantes para lograr lo que se denomina esta transformación, ¿no?, que se requiere para reducir las emisiones y para lograr contener el aumento de la temperatura. Entonces, su estrategia es la de que cada dólar que ellos brindan pueda servir para apalancar recursos de esta dinámica privada, en donde se mueven también recursos importantes. Lo que estoy tratando de decir es que, por ejemplo, yo no sé si ustedes saben, algunos seguramente sí lo saben, pero por ejemplo, el Fondo Verde del Clima, desde que se creó, tiene una ventanilla especial para el sector privado, que se llama el Private Sector Facility, por ejemplo. Entonces, que vean ustedes esas oportunidades, esas posibilidades que pueden servir para que el propio sector privado pueda trabajar cuál es su aporte a la contribución nacionalmente determinada del Perú, ¿no? Cuál es su contribución. Creo que es bien importante. Y, por ejemplo, ahorita mismo estamos trabajando con los gobiernos regionales para que ellos puedan acceder, por ejemplo, al Fondo de Adaptación. ¿Por qué no pensar en proyectos, en trabajos, en acciones que puedan ser trabajadas para aplicar a estos fondos también? Por ejemplo, el Fondo Verde del Clima del Perú todavía no ha aplicado a este Private Sector Facility, por ejemplo.
Bueno, y luego hay otros dos resultados de esta COP que tienen que ver con la aprobación de este plan de trabajo de la Plataforma de Comunidades Locales y Pueblos Indígenas, que en el Perú está muy reflejada o está muy relacionada, mejor dicho, a la Plataforma de los Pueblos Indígenas para enfrentar el cambio climático, que es una instancia que se ha creado con las 7 organizaciones de los pueblos indígenas, y la otra fue la evaluación del plan de acción del programa de género de Lima, ¿no? Esta ha sido una conferencia que no logró tener unos resultados demasiado grandes, vamos a decir. El tema del financiamiento fue un tema que retrasó bastante eso, o sea, que los países desarrollados salgan a decir, bueno, miren, ¿saben qué? No hemos podido cumplir el 2020, vamos a cumplir el 2023, eso aplanó bastante las expectativas. Pero bueno, así son estos procesos políticos, ¿no? Y además, bueno, eso hay que sumarle la pandemia, etcétera. Pero sí se lograron ciertos avances y se espera que en la siguiente COP pueda seguir avanzando el proceso, pero lo que más allá del propio proceso formal, que como les digo, son este tipo de decisiones las que se toman, y todas las decisiones que tienen que ver con la acción, yo diría que ya están tomadas. Entonces, lo que sí hemos visto y lo que yo veo año tras año y de manera casi exponencial, no voy a decir que es súper exponencial, pero de una manera creciente y sostenidamente creciente, es todo lo que se hace a partir de las iniciativas del sector privado, de las ciudades, de los diferentes estados, ¿no? Hay estados, por ejemplo, en Estados Unidos de América, que también van haciendo acciones climáticas o acciones relacionadas a reducir emisiones o reducir vulnerabilidad, que van avanzando, ¿no? Que no necesariamente esperan la toma de decisiones del proceso formal. Entonces, ese es el segundo, bueno, sería el tercero, ¿no? El segundo mensaje que les queremos dar es que hay oportunidades de financiamiento para el sector privado. Hay mucha expectativa. Yo no sé si ustedes han visto, por ejemplo, que el Reino Unido, que ha destinado una cantidad importante de recursos para el tema de cambio climático, ya desde hace unos años tiene un programa que se llama el UK Pact, que va sacando paulatinamente convocatorias. Y en muchas de esas convocatorias, la mención y el objetivo de trabajar con el sector privado es crucial. Proyectos o propuestas que se presentan sin tener una mirada en el sector privado no son atractivas para este tipo de llamados, por ejemplo, ¿no? Ese es el segundo mensaje. Y el tercer mensaje, entonces, es que más allá de la parte formal del proceso, hay una serie, y ahí Vanessa vamos avanzando, y hay una parte de todo el proceso que está vinculada a la acción, ¿no? Entonces, en esta COP26 ha habido una cantidad importante de delegados, ¿no? De países. Por supuesto que aquí también ha habido en algunos casos participaciones virtuales, ¿no? Sobre todo en los eventos paralelos. Y en el caso nuestro hemos llegado también con una cantidad importante de registros que también han incluido el sector privado, y finalmente llegaron a ir 130 personas aproximadamente, y han habido algunas empresas también. Y lo que logramos hacer conjuntamente fue tener este evento paralelo que se llamó la experiencia del Grupo Impulsor Permanente del Sector Privado para acelerar las acciones climáticas con enfoque de soluciones basadas en la naturaleza. Y, y tuvimos también otro evento que versaba sobre la estrategia de financiamiento climático en el Perú, que está en elaboración, para tener ahí una discusión sobre esto, y donde participaron tanto el sector público como el sector privado y el PNUD también. Y entonces acá viene el tercer mensaje que decía, que es cómo van
incrementándose la cantidad de acciones y compromisos desde el sector privado para la acción climática. Y aquí vamos, no me voy a detener en cada una, siguiente. Todos conocen el World Economic Forum, que trae este vínculo, ¿no?, entre el lado público de la toma de decisiones a nivel global con el lado privado. Y este espacio, esta organización ha tomado el tema ambiental y en particular el tema de cambio climático desde hace varios años como uno de sus ejes de trabajo. Siguiente. Y entonces ellos lanzan una serie de iniciativas, por ejemplo, este Net Zero Challenge, ¿no?, esta alianza de CEOs. Un ratito, Vanessa. Aquí hay otra que es el Climate Governance Initiative, y así, ¿no? Y entonces van trabajando con socios. Una cosa que yo a veces me parece que sería muy útil es cómo este grupo impulsor puede tener estos vínculos un poco más, digamos, permanentes con todas estas iniciativas, ¿no?, que además van siendo también, van creciendo a lo largo del tiempo, ¿no? Por ejemplo, aquí en habilitación de movilización tenemos el Tropical Forest Alliance, que está afincado en el WEF y que está trabajando ya. Ayer tuvimos una reunión con el viceministro, por ejemplo. Entonces son iniciativas que unas más que otras tienen mucha vida y mucho flujo de información que puede ser útil, yo creo, para el grupo y para sus socios, ¿no? Siguiente. Otro espacio importante es que sale también del proceso y sale a partir de este espacio de Lima, pero que se concreta en París, es que ya hay unas figuras que se llaman los champions de la acción climática, y son 2 personas que son nominadas por el país presidencia de la COP y el país saliente, ¿no? Entonces son 2, uno de un país en desarrollo, otro de país desarrollado, pero el punto es que ellos tienen el mandato de trabajar con todos los actores no estatales. Y recientemente, hace un par de años, estos champions lanzaron 2 iniciativas. Una es esta, que es el Race to Resilience, ¿no?, que tiene como objetivo que se pueda trabajar el tema de las comunidades vulnerables a los riesgos climáticos, ¿no? Y tiene una meta en miles de millones de personas, 4 para ser exacta, ¿no? Y tienen empresas, no únicamente, pero también tienen empresas que van siendo sus socias. Siguiente. Y entonces ellos tienen toda una metodologías, etcétera. Siguiente. ¿No? Tienen su metodología para ir trabajando con estas empresas. Junto con este Race to Resilience, han sacado su Race to Zero, ¿no?, que es la parte ya para reducir emisiones. Entonces también tienen, aquí sí, fíjense, casi 4.500 empresas que trabajan con ellos, ¿no? Siguiente. Y que también tienen, por supuesto, su metodología para ir trabajando con las empresas. Siguiente. Luego tenemos hay una instancia de Naciones Unidas, que es el United Nations Global Compact, que también tiene su iniciativa relacionada a tener una ambición para alcanzar o para no sobrepasar el 1.5 grados, ¿no? Entonces también tienen más de 1.000 empresas, por ejemplo está el grupo AGE allí. Siguiente. Esto está más vinculado, también lo vinculan muy directamente a los objetivos de desarrollo sostenible, que sé que también es una preocupación importante para las empresas en el Perú.
Tenemos también, por ejemplo, esta otra iniciativa que es la iniciativa del sector privado para la adaptación, ¿no? Que viene bajo uno de las áreas de trabajo de la convención, que es el Nairobi Work Program, ¿no? Que también invita a las empresas a sumarse y tienen esas empresas socias allí, ¿no? Y trabajan específicamente los temas de adaptación. Siguiente. Y aquí hay otra empresa, otra iniciativa que viene del World Business Council for Sustainable Development, que como saben también es una instancia que ya desde hace varios años trabaja los temas de sostenibilidad y también específicamente los temas de cambio climático. Siguiente. Aquí hay otra iniciativa. Entonces, claro, hay varias iniciativas, pero el punto es, el mensaje aquí es que hay toda una dinámica a nivel global que seguramente las empresas que están aquí, que tienen brazos más multinacionales, conocen perfectamente, pero que también deben permear, ¿no? hacia el interior de nuestro país, hacia este ámbito un poco más local, nacional. Siguiente. Y por supuesto hay iniciativas regionales como Let's LAC, algunos aquí conocen la iniciativa, ¿no? Que también propone y desarrolla, ¿no? Actividades para que se puedan ir trabajando conjuntamente con el sector privado. Siguiente. Y son financiadas por agencias de cooperación, etcétera. Las mesas de acción de Perú Sostenible, por supuesto, que conocemos también. Siguiente. Líderes más uno, que también propone y propulsa bastante esto. El PIR. Siguiente. Aquí hay varios miembros del PIR. Entonces, siguiente. Entonces, con estos tres mensajes, lo que queremos darles como mensaje es que como actores no estatales, como sector privado, también pueden proponer cuáles son estas acciones que son parte de su visión, que son parte de sus prioridades, que son parte de lo que está a su alcance y bajo sus posibilidades para contribuir a la acción climática en el Perú, ¿no? Y de esta manera se puede contribuir al incremento de la ambición, pero además mostrar, o sea, si el objetivo es estar en la palestra de la COP27, participar, entonces la forma de participar es, por supuesto, hacer un evento, pero un evento que sea, que tenga carne, ¿no? Que sea consistente, que tenga mensajes. Y parte de esos mensajes son qué es lo que ya están haciendo, qué es lo que pretenden hacer, cuáles son sus compromisos, cómo se ven al 2030, por ejemplo. Se ven proponiendo al Perú y al mundo que si el Perú se ha comprometido a incrementar o a reducir en 40% sus reducciones de emisiones, pueden añadirle un 1% a eso, pueden añadirle un 2%, pueden aliarse con algún sector para que una medida que iba a reducir un 0.5% suba a 0.8%, no sé. Y en adaptación, yo no sé si ustedes saben, pero parte de la ambición que se planteó a fines del año 2020 fue no solamente trabajar las áreas de agricultura, agua, bosques, pesca y acuicultura y salud, sino incrementar, por ejemplo, turismo y transportes, ¿no? ¿Se puede desde el sector hotelero incluir alguna medida con el sector turismo para que esta ambición sea mayor que la que podría solamente proponer el Ministerio, el MINCETUR, por ejemplo? ¿No? Esas son las preguntas que creo que vale la pena hacerse y vale la pena contribuir, ¿no? Y de hecho, en este documento que se ha sacado recientemente, en el DS, ¿no? El Decreto Supremo de la Emergencia Climática, hay una mención
a los actores no estatales también, ¿no? No como un mandato, pero sí recogiendo un poco lo que también ya están en la ley, en marco sobre cambio climático y en el reglamento que también incentiva, ¿no? O llama a esta acción fuera del ámbito público. Entonces, bueno, esto es un poco lo que ya les he mencionado un poco. Creo también, yo he hablado aquí de este primer punto de la acción climática. En términos de la gobernanza, esto que ustedes están haciendo, tener este grupo impulsor, que además está representado en la Comisión Nacional de Cambio Climático, es parte de la gobernanza, ¿no? Entonces también plantear esto como modelo de gestión, como modelo de participación en la acción climática de un país, también me parece relevante, o nos parece relevante. La hoja de ruta de las finanzas verdes, el protocolo verde, también es algo que es interesante de mostrar. Y como decíamos al inicio, todo este... Por ejemplo, sería lindo poder encontrar desde ahora, que desde ahora puedan trabajar y ver todas estas otras iniciativas que les hemos comentado aquí, que esto no es un resumen exhaustivo, pero creemos que hemos recogido varias de las que son más importantes. ¿Qué cosa es lo que están haciendo ellos y cómo ustedes pueden sumarse a ese trabajo? ¿Qué cosa es lo que les viene bien? ¿Qué cosa es lo que ¿no? Está acorde con la visión que ustedes tengan? Y poder trabajar con ellos desde ahora, ¿no? O sea, no solamente pensar en cómo desde el grupo, cómo desde el Perú se pueden hacer las cosas, sino cómo ese trabajo desde el Perú puede engarzarse también en lo global, ¿no? Entonces, bueno, esas son un poco las ideas que les traíamos y aquí me quedo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Rosa, por esta presentación tan interesante y por demostrarnos este increíble resumen sobre las decisiones claves tomadas en esta última COP, ¿no? Nos queda clarísimo lo importante que es la participación del sector privado y muchísimas gracias nuevamente por demostrarnos las iniciativas que digamos, se pueden activar junto a las empresas. Siguiente diapositiva, por favor, si me ayudan compartiendo. Mientras tanto voy introduciendo a nuestra siguiente panelista. Ahora les damos la palabra a Patricia Valdés. Ella es representante de la Sociedad Nacional de Industrias, que es un gremio que forma parte de la Junta Directiva del Grupo Impulsor Permanente de la CNDC. Y recordemos que el grupo tuvo una participación en la COP26 y Patricia nos va a comentar un poco más al respecto. Adelante, Patricia, un gusto que nos acompañes hoy. Gracias, Micaela. Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Voy a hablar un poco de la experiencia que tuvimos como grupo impulsor permanente en la COP26. Bueno, como ya se ha comentado, somos en este grupo 17 gremios y 3 iniciativas empresariales. Un poco acá hemos hecho visual para que puedan identificar también y ojalá que se puedan ir sumando más organizaciones, ¿no? La siguiente, por favor, la siguiente lámina. Bueno, nuestra participación fue un espacio vía virtual que duró 30 minutos. Solamente estuvimos 2 gremios en esta oportunidad. Era un espacio donde teníamos que presentar proyectos con el enfoque de soluciones basadas en la naturaleza. Así que estuvimos la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía y la Sociedad Nacional de Industria. Y un poco voy a hacerles el resumen de lo que se llevó en esta presentación que se tuvo. Y un poco la idea como grupo impulsor era de llevar y demostrar proyectos vinculados a acción climática que viene trabajando en diferentes sectores del país. Aquí, por ejemplo, podemos ver una foto del lado derecho de mi pantalla. Está uno de los proyectos del sector industria de la empresa Aceros Arequipa. Ellos han venido implementando un cerco vivo en el complejo de su planta, lo cual hace que no tengan emisiones de gases de efecto invernadero. Vienen haciéndole hace ya varios años y era algo que iba con la temática y que podría servir también de modelo para otras empresas. También tenemos, por ejemplo, otro proyecto que se llevó, que es el tema de los amonas. El proyecto de los amonas está liderado por 2 empresas del gremio de la Sociedad Nacional de Industria. Una es la empresa Bacus, y con el apoyo también de Aquafondo y CBC Peruana.
Este proyecto de Amunas viene trabajándose ya hace 2 años, tiene todavía un plazo futuro, y la idea es un poco de recuperar la zona a lo largo del río, ¿no? Y también lo importante de este proyecto, o de varios de los que voy a comentarles, es que se ha venido trabajando de manera cercana con la comunidad. A ver la siguiente lámina, si me ayudan. Bueno, acá tenemos algunas fotos de 3 proyectos también de la Sociedad Nacional de Industria. Tenemos en la parte de la izquierda superior el proyecto de conservación de lomas de UNACEN. UNACEN viene trabajando el proyecto y el año pasado marcó un hito importante vinculado a este proyecto porque se declaró la primera área de conservación privada de lomas y esa es la primera vez que el Ministerio del Ambiente reconoce un área trabajada por una empresa del sector privado, ¿no? Otro de los proyectos que se presentaron fue el del Grupo G, donde el trabajo de este proyecto es vinculado a la comunidad y la iniciativa es de Superfrutos. Un poco el trabajo es de conservación de bosques, donde se trabaja con áreas naturales protegidas, con comunidades, y es un proyecto que ha tomado su tiempo, pero que en la práctica está funcionando muy bien. Otro proyecto más es el de las empresas Coca-Cola Perú y Arca Continental Linde, donde hay 2 proyectos, uno ubicado en la zona de Oxapampa vinculados al tema de soluciones basadas en la naturaleza y otro que tienen acá en Lima, en la zona de Río Chico. Y ahí tenemos, a ver si me ayudan con la siguiente diapositiva. A continuación tenemos aquí la presentación de los proyectos que hizo el gremio de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. Como bien saben, ellos tienen 3 sectores de trabajo, tanto en energía, en minería y hidrocarburos. Aquí tenemos, por ejemplo, el proyecto de conservación en la Reserva Paisajística Norte Yauyos-Cocha, llevado a cabo por la empresa Celepsa. En el sector de hidrocarburos se presentó el proyecto de monitoreo y evaluación de la biodiversidad por Perú LNG, y en el sector minero se presentó el proyecto de generación del sistema forestal para el manejo eficiente del agua en minería, llevado a cabo por la empresa también. Un poco lo que se quiso demostrar en esta presentación que tuvimos es cómo desde diferentes frentes se viene trabajando vinculado en acciones de acción climática directamente, y cómo en una plataforma donde se agrupa 20 organizaciones actualmente, donde hay diferentes actores de diferentes, hay el gremio de hoteles, hay el gremio de cacao, hay una variedad diferente, que creo que es la primera vez que como sector privado estamos unidos buscando una finalidad en común, ¿no? Que es un poco trabajar proyectos de mitigación y adaptación de manera conjunta y articulada. Y creo que con esta plataforma que se ha iniciado el año pasado se tiene para trabajar de aquí a varios años más. Hay muchas iniciativas que en la COP26 han surgido, como ya lo comentó Rosa, y que estamos viendo de poder también trabajarlas a nivel de diferentes sectores al interior del Grupo Impulsor Permanente, ¿no? Y la idea es que desde donde estemos, que creo que muchos de los que están aquí presentes son de empresas, podamos apuntar a trabajar y un poco a tener un plan de trabajo, ¿no? Como yo siempre comento, un plan de acción hacia la sostenibilidad, y qué mejor que empezar con el cambio de las empresas que ya están en esta línea, ¿no? Y un poco esa era la presentación que tuvimos en el marco de la COP26. Creo que eso es todo, Micaela. Tenía muy poco tiempo para poder exponer. Y bueno, Gracias, todo. Patricia. Gracias. Ha sido espectacular la exposición, no te preocupes, y esperemos que efectivamente más empresas se sumen a la acción climática empresarial y podamos llevar esos casos de negocios rentables y sostenibles a la COP27 en Egipto. A continuación, tenemos el panel de experiencias a cargo de 2 empresas y un gremio empresarial que cuentan con experiencia en participación en COPs y recientemente tuvieron la oportunidad de participar en la COP26 de Glasgow. Quisiera presentarlos a continuación y agradezco desde ya a Pedro Lerner, gerente general corporativo del Grupo UNACEM, Jorge López Doriga, director global de comunicaciones y sostenibilidad del Grupo AGE, y Brendan Oviedo, presidente de la Asociación Peruana de Energías Renovables. Los 3 además son grandes aliados de Perú Sostenible, o sea que un gusto tenerlos el día de hoy. Pedro, Jorge, Brendan, la verdad que es un
un gustazo compartir este espacio con ustedes y empecemos entonces. Nuestra primera pregunta para ustedes es, ¿qué experiencia de sus organizaciones llevaron a la COP26? Si nos pueden explicar un poco acerca de la acción climática y los compromisos que mantienen con esta. Quizás empezamos con Pedro de UNACEM. Hola Mica, muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Efectivamente, yo participé en la COP26 porque fui invitado a un panel que se llamaba Construyendo una visión de largo plazo en América Latina para la acción climática. Fue un panel en el cual exponía el ministro del Ambiente y compartí el panel con Rosa, con Manuel Pulgar Vidal y con otro representante del BID y también me parece que de Lexlac, me parece. Y ahí era más bien, más que llevar una experiencia propia de lo que veníamos haciendo, que dicho sea de paso, dos de las iniciativas que presentó Patricia recientemente están directamente vinculadas a lo que hacemos nosotros. La primera que mencionó con relación a la área de conservación privada de las lomas es una iniciativa que tuvimos desde el Grupo UNACEM el año pasado, y previamente a eso el tema del patronato de la reserva paisajística. Pero no fui por eso, fui para poder ayudar en una reflexión de la construcción de una visión de largo plazo, ¿no? Y ahí un poco la idea era cómo se generan, digamos, cómo se generan los incentivos o cuáles son los mecanismos para poder agarrar tracción y que el sector privado pueda enganchar de una manera efectiva y contribuir de manera eficaz a la acción climática. Y la reflexión mía por el lado, como digo, de la naturaleza de los incentivos, ¿no? Nosotros, en el grupo UNACEM, si bien tenemos una serie de iniciativas de acción climática que están además recogidas en nuestra Estrategia de Sostenibilidad al 2050, lo hacemos también porque entendemos que es esencial para la continuidad del negocio y lo hacemos desde una lógica de negocio, ¿ya? Entendemos que si no vamos trabajando desde ahora en ciertos lineamientos, va a ser bien difícil ofrecer a nuestros grupos de interés una generación de valor de largo plazo. En esa línea, tal vez lo que podría compartir con ustedes es que en temas de acción climática hemos venido trabajando temas de cómo reducir nuestra huella de carbono. Hemos hecho una declaración para ser carbono neutrales al 2050. El cambio de producto también, de innovación en temas de producto para reducir la huella de carbono de los mismos, introduciendo desarrollando nuevos materiales para la fabricación del cemento, usando energías limpias, tratando de reciclar todo lo que se pueda, ¿no? Y por supuesto, buscando iniciativas de captura y secuestro de carbono, principalmente hoy día en base a ecosistemas. Ciertamente, el plan que estamos siguiendo nosotros como guía es la hoja de ruta del cemento, que ha sido propuesta por la Global Cement and Concrete Association, que fue muy activa también en la COP26, porque entendemos que es una industria y un sector industrial que tiene que pasar por profundas transformaciones, como digo, para poder seguir ofreciendo a la sociedad una propuesta de valor interesante, ¿no? Ciertamente las organizaciones dependen de sus grupos de interés para poder existir, ¿no? Para poder prosperar. Cuando digo dependen, en el sentido que tiene que haber una relación, digamos, fructífera y de creación de valor compartido. Así que en esa lógica está, o sea, en la lógica en la lógica del sector privado, sobre todo de las empresas que están mirando al mundo en general y que tienen una visión, digamos, global, si quieren mantenerse y ser relevantes y finalmente subsistir en el tiempo, tienen que ir construyendo estas capacidades y en eso estamos nosotros también. Creo, sin embargo, que hay una serie de retos también que van más allá de lo que la iniciativa propia del sector privado puede hacer. Es importante que haya alineamientos claros, que haya una orientación por parte del Estado respecto de qué espera del sector privado y además que ataque los temas grandes y de fondo.
cuando hablamos de acción climática en el Perú, podemos realmente digamos, incorporar una serie de buenas prácticas, que creo que son todas saludables, en las diferentes industrias y tal. Pero yo comentaba con el ministro del Ambiente en ese momento que uno de los temas más importantes está relacionado con la deforestación, ¿no? En la Amazonía, la quema, la tala ilegal, por diferentes razones, ya sea por madera o sea por tema de minería ilegal. Y eso representa un porcentaje, digamos, absolutamente mayoritario de las emisiones en el Perú. Entonces, es el elefante en el cuarto. Evidentemente, si hay tala y si hay deforestación, es porque hay incentivos económicos detrás. Entonces, la pregunta es, y es bien difícil hacer de policía y andar castigando y andar reprimiendo. De hecho no viene siendo eficaz. La pregunta es si se pueden o no generar incentivos que permitan que las personas que hoy día se dedican a eso, digamos, orienten sus esfuerzos y sus energías a actividades que contribuyan, digamos, a un mejor país en vez de destruir, ¿no? Y lo dejo ahí y, digamos, atento para la siguiente pregunta y para la discusión. Excelente, pero gracias y gracias por guiarnos a esa reflexión, ¿no? De qué manera finalmente podemos contribuir desde el rol en el cual cada uno de nosotros estamos. Jorge, cuéntanos, en el caso de AGE, ¿cuáles fueron las experiencias que llevamos a la... Recuerdo un video tuyo, casi en vivo y en directo, contándonos lo que estaban viendo en ese momento. O sea que feliz de escucharte el día de hoy. Muy bien, pues muchas gracias, Micaela. Bien, nosotros fuimos, ¿verdad?, invitados a dos distintos paneles, ¿no? Primero al de... al cáncer de la estrategia de financiamiento del Perú y el rol del sector público-privado, que estuve precisamente con Brendan y con Rosa, que están los dos aquí, y con Pía de Libélula. Y luego también fuimos invitados por el gobierno de Islandia, en el pabellón de Turberas, para hablar precisamente de este proyecto que tenemos, de justo que acaba de hablar Pedro, de cómo convencer al mundo de que el oro verde en la Amazonía tiene mucho más valor que el oro amarillo o el oro negro. Cómo crear bionegocios en la Amazonía que pongan en valor el árbol en pie. Y presentamos nuestro proyecto de Biomayu. Pero creo que la mejor manera de explicarlo, también fuimos invitados por los organizadores, por el gobierno británico, donde el presidente de la COP, ¿verdad?, Sir Goldsmith, el ministro del Ambiente británico, fue a visitar precisamente en Pacaya Samiria el proyecto que tenemos con Biomayu un mes antes de la COP. Entonces, ¿qué mejor manera de explicar todo esto que con un pequeño vídeo que creó el gobierno británico para explicar nuestro proyecto? Si queréis, lo proyectamos. Ahí por favor me comentan si tenemos el video para proyección. Chicas, me avisan. Creo Jorge no hay temas logísticos de por medio. Sí, porque lo mandamos. La tecnología que en este mundo a veces nos juega en contra, pero de todas maneras si no lo podemos compartir con los asistentes y cuando se pueda a través del chat. Creo que ya está ahí. Llegó. Gracias, Catherine. Ponemos volumen. Catherine, no lo estamos escuchando, creo que el No problema lo estamos escuchando, sí. persiste. No lo escuchamos, lo vemos, pero no lo escuchamos. No, creo que en todo caso vamos a compartir el link, si no con los asistentes, porque no tenemos problemas de audio en este momento. Bueno, pues en este vídeo lo que está el gobierno británico precisamente contando es nuestro proyecto en la Reserva Nacional del Pacaya Samiria con Modesto Zamora y con con las comunidades. Estamos trabajando ya con 6 comunidades dentro del Pacaya Samiria, donde antes estaba el problema, claro, de que el aguaje se cortaba para ser recolectado, ¿no? Y gracias al apoyo del SERNAM, evidentemente, dentro de la reserva y a este proyecto, nosotros capacitamos a las comunidades para que
les damos toda la capacitación y los instrumentos para que trepen la palmera, cortan el aguaje, dejan 2/3 allá para que puedan alimentarse las especies, y esto lo ponemos en una bebida. Hemos creado esta bebida, ¿verdad?, que ahora se vende en el mundo, y tanto de aguaje como camu camu. Actualmente estamos ya en 4 parques nacionales, en 4 reservas nacionales del Perú, trabajando muy de la mano con el CERNAM y dando un recurso a las comunidades para hacer lo que siempre han hecho, que es recolectar los frutos del bosque del árbol en pie. De esta manera ellos reciben un recurso todo continuo y todos los años a un precio justo, y protegen ese bosque y no permiten que nadie entre a cortar el bosque del que ellos están viviendo. Y por lo tanto, este proyecto de convencer al mundo de nuevo de la maravilla de los superfrutos, la maravilla del oro verde, es decir, del bosque en pie, esto lo hemos empezado en Perú y ya estamos haciendo este proyecto en Colombia, en Ecuador, incluso en Tailandia. Estamos extendiendo este proyecto de trabajar directamente con comunidades para preservar el bosque y para que ellos tengan recursos recolectando estos frutos. Entonces, esto, como digo, lo presentamos en el Congreso de Turberas, en el pabellón de Turberas. Estaba el ministro del Ambiente de Islandia, el de Irlanda, y presentamos este proyecto como una solución basada en la naturaleza para proteger el bosque, generando recursos, y que es el futuro de la Amazonía, ¿no? Y el futuro de nuestro país, porque es nuestra ventaja competitiva, nuestra gran y maravillosa biodiversidad. Muchísimas gracias, Jorge, y vamos ahora con Brendan, quien me comentan, además, Brendan, que tú tienes amplia experiencia en las COPs. Entonces, cuéntanos qué tal fue la COP26 y qué experiencias llevamos a esta. Uy, estás en mute. Sí, perdón. Buenas tardes a todos. Jorge, un gusto verte de nuevo. Pedro. Bueno, sí, sinceramente, digamos, las COPs para distintas personas fluye de una manera distinta, ¿no? Los pobres negociadores son los que más sufren, porque están a altas horas tratando de esquivar y tratar de conciliar posiciones que a veces son muy difíciles de conciliar, ¿no?, de acordar, pero creo que se ha hecho un excelente trabajo y creo que muy bien representado por el equipo que está liderando Rosa, ¿no? Desde mi punto de vista, yo creo que, digamos, en esta COP he visto algo que vi muy genéticamente en otras COPs, que es un rol mucho más predominante del sector privado en asumir compromisos, ¿no?, de descarbonización de sus empresas, de las empresas que estaban representadas en muchos de sus gremios, y la representatividad de estos gremios respecto a propuestas específicas de cómo se va a lograr o cómo ellos consideran lograr estos objetivos que estaban proponiendo, ¿no? Estos objetivos que querían alcanzar y que se estaban comprometiendo a alcanzar. Esto yo lo veo de dos maneras, ¿no? Uno, desde el punto de vista netamente financiero, hay muchas iniciativas. Creo que todavía estamos muy lejos de aterrizar específicamente en la estructura de cómo se va a moldear, al menos para el privado, ¿no?, el financiamiento. Estuvimos ahí en un panel con Jorge, como bien comentó, y con el ministro, pero todavía creo que no, mi sensación es que todavía no se ha llegado a definir la estructura, ¿no? No sé si van a respaldarlo con garantías a proyectos específicos. Obviamente van a tener que calificar los proyectos, ya sea en temas de sostenibilidad, ya sea en temas de principios digamos, sociales, etcétera, 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 ¿no? Entonces, yo creo que todavía ahí falta mucho, específicamente los temas que a mí me atañen,
específicamente el mercado de carbono, yo creo que todavía ha sido un gran logro, realmente un gran logro lo que se ha conseguido por las posiciones que existían. O sea, por ejemplo, el tema de la transición del MDL al artículo 6.4 a mí me pareció que no se iba a llegar, pero sustantivamente positivo para muchos proyectos y muchos países, ¿no? Obviamente tienen que haber condiciones ahí, etcétera, pero es un gran logro, ¿no? Perú yo creo que está muy preparado, ¿no? Creo que la estructura que ha adoptado el Perú con el RENAMI es la forma en la cómo se debería manejar el cumplimiento de la NDC, y eso se lo trasladé a todos a todas las personas con las que conversamos sobre mercados, y lo menciono porque igual como el financiamiento, los mercados y eventualmente los proyectos que se desarrollen, ya sea en el mercado voluntario o en el mercado regulado que se creará bajo el 6.4, son fuentes de financiamiento, y son esta fuente de financiamiento que necesitan estos proyectos para justamente poder desarrollarse, ¿no? Desde el punto de vista de nuestro gremio, las energías renovables son, digamos, una pieza angular de todo el rompecabezas, es la pieza para mí del medio, ¿no? En la transición, no solo energética, sino una transición, digamos, hacia la descarbonización, ¿no? Entonces, digamos, es combustible para los vehículos eléctricos, es el recurso para la transformación para la creación del hidrógeno verde, ¿no? Y para toda la electrificación de la economía, ¿no? Que es un poco lo que estamos buscando con esta transición. Entonces, ahí hemos tenido una exposición, todos nuestros asociados están comprometidos con la descarbonización. Estamos trabajando a la fecha en determinar específicamente ya aterrizar en números, ¿no? Con tendencia de crecimiento de la demanda y todo, cuántos megavatios vamos a necesitar instalar al 2030, al 2040 y al 2050 para poder aportar y contribuir con el trabajo que está haciendo, el muy buen trabajo que está haciendo el Ministerio del Ambiente, ¿no? Con el Ministerio de Energía y Minas, para efectos de estructurar un programa, ¿no? Y hemos visto el decreto supremo que ha salido hace unos días del Ministerio del Ambiente, que me parece muy rescatable. Es la primera vez que se vincula, ¿no? En algún documento, que las energías renovables son uno de los mecanismos que van a permitir digamos, la descarbonización, ¿no? Unos mecanismos que van a viabilizar la descarbonización del país. Probablemente no mucho con algunos temas más de detalle, pero eso lo vamos a poder trabajar. Pero en todo caso creo que la exposición en la COP y todas las organizaciones internacionales, no solo la nuestra, ¿no? Ahora la Asociación Peruana de Energías Renovables está coordinando una asociación que se llama la Red REN, que son una agrupación de 17 asociaciones renovables de 12 países iberoamericanos, con lo cual, digamos, el trabajo ahora se está haciendo a otra escala, y con ello estamos vinculándonos pues con la Asociación Internacional Solar, con la Asociación Eólica Solar. Entonces eso nos está ayudando a todos los países, a todo nuestro país, especialmente a nosotros, Perú, para, digamos, toda esta capacitación y adquisición de know-how de todos los problemas y todos los temas, todas las barreras que han tenido que superar, por ejemplo, los europeos, ¿no? Específicamente, para lograr los objetivos que ahora ya están muy encaminados a lograr, ¿no? Creo que ese es un poco en una nuez todos los días que estuve ahí. Muchísimas gracias, Brendan. Había una segunda pregunta, pero los tres la han contestado ya de manera realmente directa, que es cómo las empresas, digamos, se pueden activar, cómo las empresas pueden iniciar la acción climática, y creo que los tres han dejado ejemplos que deja esto muy claro. Entonces voy a la siguiente pregunta, que es, si queremos unirnos a la delegación peruana y formar un bloque Perú, tal y como lo tiene Colombia, por ejemplo, y otros países de la región, ¿qué rol debe asumir para ello el sector privado en la ruta, ya pensando en la COP27? Brendan, te doy primero la palabra.
Gracias. Yo creo que el rol del privado, por la flexibilidad que tenemos y por el trabajo que hacemos en proyectos específicos, es de vital importancia. Yo creo que a través del grupo impulsor vamos a tener que presentar propuestas específicas. Yo creo que uno de los elementos más importantes es la transparencia y la transferencia de este know-how, porque pueden haber en la parte de arriba acuerdos muy bonitos sobre financiamientos extraordinarios, pero esa información nunca llega a la gente que está desarrollando los proyectos, con lo cual el beneficio no se obtiene ningún beneficio ahí, especialmente considerando pues que todos los órganos del Estado están haciendo su trabajo, ¿no? El Ministerio está tratando de trabajar con todos los temas de la nueva estructura, etcétera, etcétera. Entonces, creo que ahí los privados, vamos a tener que poner nuestro granito de arena y hacer un esfuerzo para crear los canales de poder trasladar todo este know-how para que se materialicen todos estos acuerdos que permitan pues el desarrollo de proyectos y actividades en general destinadas a la descarbonización de nuestra economía, ¿no? Perfecto, mil gracias, Pedro. Vamos contigo. A ver, me voy a sumar a lo que plantea Brendan. Creo que como sector privado nos toca proponer, ¿no? Nos toca tomar la iniciativa y proponer. Nosotros no determinamos finalmente qué va o qué no va a la COP27, qué cosa lleva el Estado peruano a la COP27, pero creo que sí nos corresponde trabajar en la consolidación de la información que tenemos, mostrar, o sea, probablemente a nivel de gremios, ponerlo en la agenda de los gremios, que se consolide la información y que hagamos que sea una prioridad llevar al grupo impulsor, como dice Brenda, digamos, esto es lo que el sector privado está haciendo y así es como estamos contribuyendo, y esperar, digamos, y estar atentos para ser convocados y acompañar a la delegación peruana. Creo que esos son los dos roles. Podemos proponer y luego, si somos convocados, es acompañar, ¿no? Es lo mejor que se me ocurre ahorita. Jorge, te escuchamos. Muy bien, bueno, me uno perfecta a lo que dicen Brendan y Pedro completamente. Tenemos que proponer iniciativas y lo que es muy importante, alrededor del 70%, porque lo que tenemos es que descarbonizar, ¿verdad? Bien, pues alrededor del 70% de la carbonización en el Perú, igual que en los países donde en realidad AGE opera en la región, vienen de la deforestación y el cambio de uso de suelo. Entonces, lo que tenemos que hacer es, como países biodiversos y como países con la Amazonía, tenemos que plantear propuestas basadas en la naturaleza. Es decir, propuestas que hagan que, como decía Pedro, cambien el concepto de desarrollo en la Amazonía hacia una Amazonía verde y sostenible. Y eso es, creo que, el rol del sector privado, crear estos bionegocios, estas propuestas que luego podemos llevar a la COP28 como ejemplo y modelo, porque no hay muchos, ¿verdad?, en el mundo, de un país biodiverso, cómo preserva su biodiversidad a través de crear estos bionegocios, que además es nuestra ventaja competitiva, porque hoy en día existe una nueva revolución, que es la revolución natural, y un usuario que está dispuesto a pagar más por un producto natural y biodiverso que por un producto artificial hecho en China o en Estados Unidos. Tu micrófono se fue en mute. Sí. Made in Perú, ya te recuperamos. Cuando es un producto natural, tiene esta gran ventaja competitiva. Entonces, tenemos que desarrollar estas iniciativas y también, evidentemente, unirnos a evitar esta subida de la temperatura del 1,5 grados. Nosotros ya nos hemos unido, como ha dicho Rosa, a Race to Zero y además también a Climate Neutral Now de las Naciones Unidas, en nuestro compromiso para reducir nuestra huella y impulsar al resto de las empresas, primero a que midan su huella de carbono y luego a ponerse metas de reducción para ayudar al Perú a llegar a sus objetivos de este 40% que se ha marcado al 2030.
Totalmente. Gracias, Jorge. Veo que Pedro está levantando la mano. Sí, porque realmente lo que dice Jorge da realmente en el clavo. En la discusión global, el tema de Perú tiene que ver con el tema de deforestación y cambio de uso de suelo. Ese es el tema de Perú en la agenda global, y las soluciones basadas en naturaleza son la ventaja competitiva del Perú. Sin lugar a dudas, todo lo demás es relevante, es importante, pero sobre una escala global, ese es el elemento diferenciador. Eso es, digamos, como país. Como empresas, por supuesto, el 101, que es sigue tu huella y fíjate una meta de reducción, y eso es lo que tenemos que llevar. Suscribo plenamente, Jorge. Muchísimas gracias. La verdad que, como les mencionaba antes, ha sido un gusto para mí estar con ustedes en este panel. Con mucha pena no vamos a tener espacio de preguntas. De todas maneras, si alguien tiene alguna consulta, seguro que la puede colocar por el chat. Pedro, Brendan y Jorge, gracias por acompañarnos el día de hoy. La verdad que las intervenciones han estado muy interesantes y han dejado clarísimo la necesidad, número 1, de proponer, 2, de cómo generamos sinergias y actuamos en conjunto con el Estado, y 3, de hoy más que nunca tomar conciencia de la importancia de gestionar la acción climática y tener una acción responsable en esta materia, ¿no? O sea que muchas gracias nuevamente. Antes de dar las palabras de cierre, me gustaría compartir con ustedes una noticia. La próxima semana vamos a lanzar el banco de contenidos de la Mesa de Acción Climática del ODS 13. Esta herramienta va a ser de gran utilidad para sus organizaciones en materia de acción climática. Como ustedes saben, desde Perú Sostenible promovemos las mesas de acción por cada ODS, y estos son espacios para articular al sector privado, al sector público, sociedad civil y academia, y así profundizar en las brechas y metas de los ODS, como aterrizar en soluciones y compromisos en planes de acción concretos y medibles, ¿no? Y bajo nuestra mesa del ODS 13, Acción por el Clima, venimos trabajando 3 rutas de acción concretas: la huella de carbono, producción limpia y acciones de sostenibilidad. En el marco de la mesa hemos impulsado distintos espacios de intercambio y hemos generado gran cantidad de material de valor para las empresas. Para que esta información sea aprovechada de manera prolongada, además, hemos creado un banco de contenidos. Y este banco de contenidos incluye desde una introducción a la mesa, qué es Acción por el Clima, cuáles son sus rutas, cómo venimos activándolo a través del tiempo, información y videos de los eventos realizados, guías con información clave sobre huella de carbono, sobre los acuerdos de producción limpia, y además material complementario como normas, por ejemplo. Y este banco de contenidos, como les comento, va a estar disponible de acceso público para cualquier empresa que quiera trabajar en acción climática. Va a servir como un recurso de aprendizaje, va a permitir conocer casos de éxito y se irá actualizando con nuevas versiones bajo un mismo link, o sea que no se preocupe, que siempre van a tener todo, digamos, al día, según la información nueva que sea importante incluir. Estamos muy contentos de tener la oportunidad de compartir esta valiosa información con ustedes, y estoy segura de que con ello lograremos que más empresas se activen en nuestras rutas y tomen acción contra el cambio climático. Espero que toda la información de hoy les haya sido de gran utilidad, y esperamos poder contar con su apoyo para la organización de la participación del sector privado en la COP27 en Egipto. Esperamos nuevamente contar con casos de éxito de empresas pequeñas, medianas y grandes de todas las actividades económicas y rubros comerciales. Ha sido un gusto compartir este espacio con ustedes el día de hoy. Que tengan una bonita tarde y muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias, Micaela. Gracias. Gracias. Chao, chao. Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias, Mica. Gracias a todos. Cuídense mucho. Gracias. Gracias a todos, muy interesante. Gracias. Gracias a todos. Muchas gracias, todo muy bueno. Gracias. Gracias. ¿Cómo podríamos hacer para contactarlos? ¿A Perú Sostenible o a los ponentes? ¿O al grupo? Perú Sostenible. Te dejo mi correo, no te preocupes. Sí, por favor. Gracias. Gracias.